La paz del Señor a todo el pueblo del Señor. En esta hora les saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Su hermano Jaime Guevara, en el nombre del Señor, les saluda a todos. Esperando en Dios, hermanos, que Dios les esté bendiciendo en grande manera, conforme a la necesidad que Dios conoce en cada una de nuestras vidas. Aquellos padres, aquellas madres, aquellos hijos pequeños que solo pueden estar contentos mientras juegan, mientras comen, pero nosotros, hermanos, los adultos, tenemos, hermanos, necesidad de Dios, necesidad de la palabra de nuestro Dios. Y por esta causa, hermanos, nos dedicamos, hermanos, a tomar un tiempo para poder buscar de Dios, hermano, el aliento, buscar de Dios como Josué le fue dado ese ánimo, ese aliento para seguir hacia adelante, avanzando, esperando siempre que la mano de Dios va a ir con cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret les saludo a todo el pueblo del Señor Jesús, que siempre estamos esperando en que Dios nos va a ayudar en todas las necesidades que tenemos. En este día, hermanos, se me encomienda a su servidor el leer la palabra de mi Dios, hermano, por medio de este audio, para que sea, hermano, a nosotros una bendición, como si estuviéramos, hermanos, en una congregación, como lo solemos hacer, pero lastimosamente, hermanos, al tiempo que hemos llegado, no hemos podido. Pero la palabra de Dios no es atada, no es amarrada, no es presa. La palabra del Señor es libre y va a donde Dios la manda. Todo y cuanto aquel oyente quiera oír la palabra de Dios, será bien escuchada por aquellos que queremos oír del Señor. En el nombre del Señor Jesús, quiero orar, hermanos, primero para poder leer la Escritura en el nombre del Señor Jesús. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Venga su reino, Señor, hágase su voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona, Señor, nuestras faltas. No los dejes caer, Señor, en la tentación y líbranos del mal, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos y de los siglos venideros. Gloria a Dios. Señor, en esta hora venimos, Señor mío, creyendo, Dios, que usted está a nuestro lado, que usted está mirando la necesidad, que usted está viendo la intención del corazón de tu pueblo. La intención nuestra es, Señor, que siempre haya una gota de agua del cielo, refiriendo, hermanos, esta palabra del Señor a nuestro Dios, y Dios nos mande a nosotros. Señor, envíanos, si es de tu agrado, mi Dios, el aliento por medio de tu palabra, un consuelo, Señor, a través de tu palabra que viva. Tómanos en cuenta, Señor, cuando clamamos, a donde estemos, a donde andemos. Danos la seguridad, Señor, que tu brazo fuerte nos va a ayudar, que tu brazo de misericordia nos va a respaldar, que a donde estemos, Señor mío, necesitando el auxilio, usted llegará con su ángel, usted llegará con su mano de poder para ayudarnos, alimentando, Señor mío, a las familias, alimentando, Señor, a aquellos hijos de tu pueblo, alimentando, Señor mío, a aquellas necesidades, Señor, que solamente tú sabes que cada uno de nosotros, Señor, padecemos de necesidad. En este mismo momento, Señor mío, pudiera ser que está esperando una bendición mi hermana que está oyendo
en este mismo momento, Señor, alguien pudiera estar esperando de ti, Señor mío, una palabra para alegrarse, una palabra para animarse, una palabra de bendición, Señor. Y yo solamente puedo decir, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra roca firme, Señor. Porque tú nos haces afirmar, Señor, en el angosto camino. Señor, hemos conocido que aunque es un poco sufrido, Señor, pero este es el único camino que nos lleva hacia la salvación eterna. Prometiste, Señor mío, por medio de tu siervo Moisés, Señor, a tu pueblo, que ibas a llevarlo, Señor mío, a un lugar, a unas tierras donde fluye leche y miel, Señor. Y aunque pasan, Señor, muchas cosas que posiblemente, Señor mío, pudieran detener, Señor Jesús, a cualquiera que diga hasta aquí llegué, pero no, Señor, tu palabra nos dice, Señor, que este hombre pudo, Señor, sacar al pueblo que tú, Señor, entregaste en sus manos, Señor, libertándolo, y tú mismo, Señor Jesús, permitiste también, Señor mío, aquella libertad, Señor, de cuántos hombres, Señor mío, violentos se opusieron, Señor, en el camino de aquel Moisés. Tú, Señor mío, siempre, Dios santo, le ayudaste como Abraham, Señor mío. Los amalecitas, Señor Jesús, se opusieron. Con el tiempo, Señor mío, tú diste a conocer, Señor, que aquellos hombres de aquel tiempo, Señor mío, que interrumpieron el camino de Abraham, Señor, aquel camino, Dios mío, de tu pueblo, Señor, creyeron que tú te habías olvidado, Señor, pero tú tardas, pero no olvidas, mi Dios. Así también, Señor, en este tiempo, Señor, que estamos, reconocemos por tu palabra, Señor, que todas estas cosas son, Señor mío, palabras escritas cumpliéndose, Señor, que de tu boca han salido, Señor. Profecías escritas, Señor, que se cumplirán al pie de la letra, mi Dios. Tu pueblo sabe estas cosas, Señor, pero es necesario que nos dé fuerza, que nos dé, Dios mío, confianza, que nos dé dirección, que nos dé, Señor mío, firmeza para poder, Señor Jesús, atenderte en el nombre de Cristo el Señor. Ayúdanos, mi Dios, porque tú eres nuestra ayuda, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Danos, Señor, entendimiento. Danos, Señor mío, esa palabra de revelación. Ayúdanos a entenderte a dónde, Dios mío, quieres llevarnos con esta palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Quiero leer, hermanos, en la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio. Gloria al Señor. Y también en el libro de Josué. Pero voy a tomar por base, hermano, el libro de Josué en el primer capítulo y en su versículo 9. Dice, hermano, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Esta es la palabra de mi Dios para todo el que quiera gustar oír palabra de Dios. Josué, hermanos, era un hombre que venía de servirle a aquel siervo de Dios, Moisés. Un hombre que nunca dejó de servirle a aquel servidor del Señor, Moisés, que fue tomado, hermanos, de aquel principado de Egipto, según, hermanos, verdad, el hombre, pero el Señor de allí lo tomó porque era pertenencia hebrea. Pero Dios conocía todo el propósito que tenía. A Josué le fue también dado en el corazón apegarse a este siervo Moisés cuando fue el tiempo de Dios, cuando Moisés encontró, hermanos, a Dios.
Cuando Moisés encontró al Señor por medio de una zarza que ardía, pero no se consumía aquella zarza. Dice la Biblia, hermanos, que mientras Moisés pastoreaba aquellas ovejas de su suegro Jetro, hermanos, aquel Moisés vio en una visión desde abajo de una montaña, que allá a lo alto ardía una montaña, y era, hermano, una zarza que se había encendido. Miraba llama que ardía, pero no se consumía aquella zarza, sino que el fuego permanecía sin dañar aquella zarza. Gloria al Señor. El fuego era el Espíritu Santo, el Dios eterno. El Dios eterno le habla al hombre, y el hombre, en busca de conocer quién es el Dios de los hebreos, un día tenía que encontrarse con el Dios vivo. Dice la Biblia, hermanos, que aquellos hombres, en aquel lugar donde llegó Moisés, después de haber cruzado a aquel desierto, donde solo Dios lo sostuvo, donde solo Dios lo ayudó a pasar a aquel tiempo donde iba a ser firme en todo cuanto Dios le iba a mandar después. El hombre y la mujer que ha creído en Dios debemos de ser firme en lo que hemos creído. Y también creer que Dios nos va a hacer pasar por tiempos donde nosotros nunca nos hemos imaginado. Porque Moisés no se imaginaba que iba a conocer al Dios de los hebreos, pues también él era un hombre hebreo. Y Dios lo encuentra y le da a conocer qué era o quién era él en aquella zarza. Porque la voz, cuando vio Moisés aquella zarza que ardía, cuando se había acercado, dice la Biblia, una voz que hablaba y era en su mente. Una voz empezó a narrar: Moisés, Moisés. Aquel hombre atemorizado y pensando o preguntándose de dónde viene la voz, y él solo miraba aquella llama que estaba encendida en aquella zarza. Pero la voz le llamaba y le decía: Moisés. Dice la Biblia que responde Moisés con las palabras humildes y atento, atemorizado, impactado de aquello que miraba y oía. La voz de Dios que narraba en su mente era: quita la sandalia o el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Moisés inmediatamente, dice la Biblia, que se quita aquel calzado, que es sandalia que llevaba posiblemente, pero la voz siguió hablando. Y la voz le decía: yo soy el que soy. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando entiende esto, cuando oye esto, Moisés se da cuenta que era el Dios que él quería mirar. Porque Moisés quería oír y quería saber cuál es ese Dios que dicen los hebreos que ellos tienen. ¿Y por qué no les ha librado de esta grande dureza que están pasando en Egipto? Hasta que se encuentra en el momento donde Dios lo llama, le aparece por medio de una llama de fuego en una zarza y no se consumía. Pero aquel Moisés, atemorizado y creyente a lo que oía, creyó a la palabra de Dios en su mente y temió.
Y luego lo siguiente fue para declarar Dios a la mente de aquel Moisés humilde y manso, cuando le dijo: ve, te enviaré a ti para que liberes a mi pueblo. Gloria a Dios. Pero regresamos, hermanos, a Josué, donde fue, hermanos, un joven que anduvo con Moisés en todo el camino cuando Dios lo ayudó a avanzar, cuando Dios llamaba a Moisés a que subiera a aquella montaña porque quería hablar con Moisés. Moisés subía, y dice la Biblia que este joven Josué siempre estaba a la vanguardia esperando de su Señor Moisés. 40 días lo llamaba y aquel hombre subía, y aquel Josué, la Biblia narra que siempre esperaba de aquel su Señor. Gloria a Dios. Llega, hermanos, el tiempo en que pasa todo el tiempo, en que alcanza, hermano, la vejez, hermanos, a Moisés, y aquel joven que había comenzado a ser su servidor de aquel Moisés, vino a ser el sucesor de un gran hombre, manso y humilde, que obedeció toda palabra del Señor. Cuando le revelaba, hermanos, la palabra, la ley, se la dio, hermanos, a aquel pueblo de Israel. Muchas ocasiones el pueblo de Israel se rebelaron contra Moisés, se rebelaron aún contra el mismo Dios en sus palabras, pero siempre Moisés clamaba a Dios. El pueblo buscaba en confianza de Dios, que Dios estaba con Moisés y hablaba con Moisés y le respondía a Moisés, pero Moisés, ¿en quién se iba a confiar? ¿De quién iba a esperar? Moisés todo lo hacía con Dios. Moisés clamaba a Dios, Moisés ponía en manos de Dios todo lo que él no podía. Y el Dios eterno le respondía y hablaba cara a cara con Moisés. Pero llega el tiempo donde Moisés tuvo que partir y Dios se lo llevó. Dios lo puso en un lugar donde solamente el ojo de Dios conoce hasta ahora. Nadie conoce a dónde este cuerpo de Moisés fue puesto. Pero Josué le fue entregado por el mismísimo Moisés, guiado por el Señor, por la voz de Dios, que ungiese, que pusiera las manos sobre Josué y que le diera la autoridad para que llevara a aquel pueblo hacia adentro de aquella tierra donde había prometido a sus padres que la daría a ellos. Pero estamos hablando de una peregrinación muy amplia que aquel pueblo había llevado. Y hasta este momento no habían terminado de llegar a donde la promesa de Dios le había sido dado al pueblo de Israel. Os llevaré a donde fluye leche y miel, a tierras fructuosas, tierras buenas donde hay donde comer, donde hay donde sembrar y cosechar, donde hay donde comer árboles que dan frutos y comer vuestros hijos, donde coman vuestro ganado. Gloria a Dios. Pero llega el momento, dice, hermano, la Escritura, Josué 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto ahora. Pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, gloria a Dios, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés,
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Gloria al Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que te guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Qué palabra y qué promesa de Dios a la vida del creyente. Estas fueron palabras dadas a Josué, porque se llegó el momento donde Josué tenía que tomar acción y hacer cumplir la palabra de Dios. Oiga, hermanos, el hacer cumplir la palabra del Señor está en nosotros, gloria al Señor. Oiga, hermana, el hacer cumplir la palabra de Dios, la promesa de Dios a nosotros está en ti, mujer. Está en ti, hombre, que crees en el Señor, que crees en la palabra de tu Dios. En nosotros se cumple la palabra de Dios. ¿En quién más, Señor? El Señor hará cumplir su palabra, sino en nosotros mismos. En que nos guardemos, en que nos sometamos a leer la Escritura en nuestros hogares. Ahora hay tiempo para leer la Escritura. Ahora hay tiempo para clamarle al Señor. Ahora hay tiempo para atencionar un mensaje por medio de un audio. Sencillo puede verse un audio, pero dentro de este audio hay un contenido y es una palabra de Dios. Es una palabra que llega hasta el fondo de nuestro corazón. Aún nos envuelve y nos toca hasta el tuétano de nuestros huesos, hermano, gloria al Señor. Es decir, hermano, que esta palabra va a llegar aunque estemos oyendo un audio, pero la palabra es viva y nunca será cerrada, nunca amarrada la palabra de Dios. Esta palabra es escrita, pero sigue viva en nuestros corazones. Cuando leemos la palabra de nuestro Dios, algo se enciende en nosotros. Nosotros somos el árbol, la zarza, pero el fuego es el Espíritu Santo de Dios. Usted es la planta donde el Señor eligió manifestar su Espíritu Santo, que simboliza el fuego del Señor. Hay momentos que el árbol, que la planta, que la zarza no puede resistir el fuego de Dios, pero es porque hay debilidades en nosotros, pero viene el Señor y nos da aliento, y esta es la palabra del Señor. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, gloria al Señor. A donde quiera que se encuentre, mi hermano. Donde quiera que se encuentre, hermana mía.
con sus hijitos llorando posiblemente. Llorando porque no para de llorar la pequeña, llorando porque no para de llorar el pequeño. El padre se encuentra trabajando, buscando el pan de cada día para los niños. Pero la madre se queda contemplando al niño, a la niña, contemplando porque tiene dolor de cabeza el niño, porque no para de llorar y solamente puede decir: ay Señor, ¿qué tiene mi niño? ¿Qué tiene mi hija? Pero sabed, mujer, que la mano de Dios está contigo. Sabed, mujer, que la palabra del Señor, que la promesa y ha prometido estar contigo desde el Salvador. Posiblemente te veniste y aquí está la mano de Dios, la que te ha curado siempre a tus hijos, la que ha curado siempre a tu dolencia, la que ha dado siempre el pan cuando lo has gritado al Señor. Señor, manda el pan para mis hijos. Señor, manda el pan para comer. Señor, mándanos el agua para tomar. El Señor ha cumplido hasta este día y es fiel y verdadero. Es un Dios de misericordia. La misericordia nos hace ver cada amanecer la palabra de Dios. Gloria al Señor. Esto es, hermanos, al obedecer la palabra de Dios. Pero, hermanos, el libro de Deuteronomios, capítulo 28, en versículo 27, dice la palabra del Señor, hermanos: si nosotros no oyéremos la palabra de Dios, si nosotros ignoráremos la palabra del Señor, oiga lo que está pasando en este momento. La palabra lo describe, lo aclara. Deuteronomio 28, versículo 27 dice: Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Gloria a Dios. Pero nosotros no somos personas creyentes solo por un tiempo. Nosotros hemos creído la palabra del Señor y nos mantenemos firmes, como Josué también se mantuvo firme. Ciertamente Moisés como hombre y Josué como hombre tuvieron sus debilidades y padecían tristezas como nosotros, y padecían que se afligían como nosotros, pero entonces llegaba la voz de Dios y les alentaba. Por eso la palabra del Señor ha llegado a nuestra vida ahora, gloria al Señor, y nos manda a creer. El aliento de Dios, tómalo, porque en esta palabra ha llegado a nosotros, gloria al Señor. La palabra del Rey es: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, no te acobardes. No sea que venga el desaliento y te lleve al desierto y perezcas. Porque el desierto es para preparar al hombre y a la mujer por lo que viene en lo próximo que ha de pasar. Esto es lo que pasó Moisés. Hay tiempos donde pasamos un desierto y es una preparación de confianza en nosotros. Ahora en día estamos pasando momentos que ni nos podemos congregar, pero es que su pueblo ya conoce estos tiempos que han de pasar. Pero aliéntate, pueblo del Señor. Tome aliento cada uno de mis hermanos. Tome valor cada uno de mis hermanos y no nos detengamos. Sigamos avanzando hacia adelante, creyendo que la bandera del Dios viviente va con nosotros. Va adelante, el capitán se llama Jesús de Nazaret. El Dios viviente nos dice, Él va con nosotros. Él va aquí con nosotros y Él va peleando por cada uno de nosotros. Por tanto, caerán 1000 a nuestra izquierda y 10,000 a nuestra derecha, o a viceversa, hermanos, pero
Estas no nos dañarán a nosotros. Siéntase libre, siéntase con confianza que cualquier plaga cruzará en nuestros caminos. Pasarán cerca de nosotros, pasarán cerca de nuestras casas, pasarán, hermanos, que quizás nos tocará el viento de esa maleza, mas no llegará hasta nosotros. Gloria al Señor, promesa de Dios. A donde quiera que vayas, a donde quiera que se encuentre el hermano, allí estará la promesa de Dios. Acuérdate de Jehová, que allí estará la mano de Dios, guardándote y ayudándote, para que sepas que la mano de Dios y la palabra del Señor son fieles, sus palabras que te han hablado antes. Gloria a Dios. Siempre esperando, hermanos, gloria al Señor, que esta palabra sea de aliento, sea de alegría, sea de confianza, sea de consuelo, para seguir adelante, aunque estamos sin congregarnos, hermanos, sin vernos nuestro rostro, sin cantar alabanza juntos al Señor. Pero esta palabra viene para alegrarnos, para animarnos, para darnos a sentir que su Espíritu Santo, mientras abra el corazón y oiga la palabra con toda verdad y con toda confianza, entrará la palabra a vosotros, hermanos, y nos gozaremos porque sentiremos su Espíritu Santo, y nosotros que somos la zarza, sentiremos la llama que se enciende. Gloria al Señor, porque yo sé, hermano, que esta palabra ha llegado a mi vida y yo puedo sentir la gloria de Dios. Yo puedo sentir la presencia de Dios, que el Espíritu Santo nos ha acompañado en estas palabras de Dios a nuestras vidas. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Me he gozado en este tiempo, me he gozado y le doy gracias al Señor porque nos ha ayudado, hermano, hasta este día. Y confiemos que la mano de Dios, la palabra de Dios, la promesa de Dios nos hará llegar hasta las tierras prometidas. Pero ahora las tierras prometidas están en los cielos, hermano, gloria al Señor. Allá se fue, hermanos, el Señor a preparar un lugar para que nosotros vayamos y estemos tranquilos. Allá está nuestra morada, nuestra casa. Allá está la mansión donde el Señor nos ha ido a preparar para que entremos. Falta poco para que lleguemos, hermanos. Falta muy poco para que el Señor venga a traer a su pueblo y estaremos allá y le daremos gloria al Señor. Esto lo espera el pueblo del Señor. Yo no sé si usted lo espera, pero el Señor es el que nos está hablando, animándonos que poco falta para que todo esto se cumpla y venga el día en que vayamos y recibamos, Señor, en el Señor ese lugar que Dios tiene para nosotros. Entraremos a esas tierras prometidas como se las mandó que iba a dársela a Josué, que hemos leído, hermanos. El pueblo de Dios somos nosotros. Tengamos confianza. Estas son mis palabras, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos y gracias por atender esta palabra que es para nuestra fortaleza y nuestro ánimo espiritual, y nuestro vaso siempre se encuentre con el aceite en su nivel que necesitamos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, y Dios les bendiga a todos. Amén, hermanos. Amén.